Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos iniciando nuestro primer espacio abierto para el aprendizaje de esta segunda semana. Estamos en nuestro módulo 13, variación en los procesos sociales. Estoy a sus órdenes, su asesora virtual, Violeta Álvarez Nieto. Ya veo que tenemos algunos compañeros, ya está con nosotros Jorge, Rubén. ¿Me podrían indicar si se ve y se escuchan bien mi voz y se ven bien mis diapositivas, por favor? También está con nosotros María Joana. Nada más que me confirme, con uno que me confirme, ya continúo con mi siguiente diapositiva, por favor. Perfecto, Jorge, muchísimas gracias, le agradezco. Sí, gracias, Joana. Bueno, pues vamos a continuar. Sí, gracias, Joana. Entonces, tenemos la orden del día. Tenemos nuestro mensaje de bienvenida, el propósito del espacio abierto, veremos dudas o comentarios sobre los temas y actividades de la semana, veremos algunos ejemplos y casos prácticos, veremos la reflexión del foro aprendiendo y tendremos nuestro cierre. Vamos a iniciar con esta frase. La mente se abre a una nueva idea. Jamás volverá a su tamaño original. Albert Einstein. Y bueno, repasemos el propósito de estos espacios abiertos, que es el de que intercambiemos nuestros puntos de vista y esto se logra con la participación de ustedes. Al momento de que participan ustedes, yo también estoy dando ciertas temáticas y empezamos a relacionarlo con nuestro entorno inmediato. A eso le llamamos la construcción del conocimiento. También resolvemos dudas que llegan a surgir a partir de los contenidos o actividades del módulo y pues realizamos algunas actividades similares, no iguales, a las del módulo para que podamos atender dudas. Y atendemos aquellas dudas que en algún momento ustedes no pudieron resolver en sus videosesiones de módulo. Esta semana pretendemos desarrollar 2 aprendizajes, que llevemos a cabo conclusiones desprendidas del análisis de las tasas de crecimiento poblacional, que establezcamos también criterios de economía básica y en función de ellos determinar cuándo, dónde, qué y cómo invertir o comprar. El día de hoy estaremos abarcando el primer aprendizaje, que se lleven a cabo conclusiones desprendidas del análisis de las tasas de crecimiento poblacional y el día viernes estaremos abarcando el segundo aprendizaje. Tenemos 2 actividades esta semana y estaremos haciendo la actividad 3 a la universidad el día de hoy, miércoles, exclusivamente veremos esa actividad y el día viernes estaremos viendo la actividad 4, la mejor opción. Vamos a ver algunos conceptos básicos para que vayamos entendiendo también parte de nuestra actividad del día de hoy. ¿Qué es esto de inmigración o emigración? Cuando nosotros hablamos de una persona emigrante, es aquella persona que sale de su país para instalarse a otro, o sea, instalarse de irse a vivir y ya establecerse en él. Los turistas, no estamos hablando de migrantes, pero sí las personas. Por ejemplo, Violeta, que vive aquí en el Estado de México. Si Violeta se quiere ir a España, al momento que Violeta sale de México para irse a España, en ese momento se convierte en una emigrante porque se va, se sale. O sea que aquí en México Violeta dice, ah, Violeta ya emigró, se fue. Pero cuando Violeta llega al país de España, allá se convierte en una inmigrante porque es la persona que llega a un país para establecerse en él. Entonces, Violeta sale de México, se vuelve emigrante, pero para los españoles, Violeta es una inmigrante porque llegó a ese país. Pero para evitar estas 2 palabras, el día de hoy pues, vamos a tratar la palabra migrante para cualquiera, que sale, que entra. El chiste es irse de un lugar a otro para poderse establecer. Y la palabra migrante se acepta para ambos casos. Esa es la diferencia entre una y otra. Ahora, veremos algunos factores de la movilidad social. Primero vamos a definir qué es esto de movilidad social.
En sí, la movilidad social es un concepto o un término que proviene de la sociología. Recordemos que la sociología estudia el comportamiento de toda la sociedad. Entonces, este término de movilidad social se le designa a los desplazamientos que efectúan las personas o las familias, cuando hablamos de núcleos familiares, en una sociedad. Esto quiere decir que se refiere a estarse trasladando de un lugar a otro. Y esto permite que las personas se estén incorporando a nuevas sociedades. ¿Por qué esta importancia de la movilidad social? Es muy importante porque es una garantía de que una sociedad se vuelva más equitativa y con menores desigualdades. Siempre nosotros relacionamos esta movilidad o traslado de personas de un lugar a otro para buscar un mejor estatus social, para buscar una mejora en nuestras vidas. Entonces siempre existe ese tipo de movilidad social. Si yo estoy en un lugar en donde vive gente que gana demasiado dinero, yo no me siento a gusto porque a lo mejor pues no puedo tener ese mismo nivel de vida. Entonces busco la forma de irme a un lugar en donde todos seamos iguales. Digo, ay, pues aquí me siento más contenta, aquí sí puedo trasladarme sin que me diga nada, puedo andar caminando y sin que anden otras personas con unos cochezazos y eso, ¿no? Entonces, el chiste de movernos es ubicarnos en el lugar donde estemos mejor para nosotros. Existen algunos tipos de movilidad social. Vamos a hablar de dos: movilidad horizontal y movilidad vertical. ¿A qué se refiere cada uno de estos? La movilidad horizontal es cuando una persona se traslada de un lugar a otro, pero no existe ningún cambio dentro de su estatus social. Ejemplo, Violeta. Violeta vive aquí en San Juan Teotihuacán y tiene un trabajo, colegio de bachilleres, de manera presencial, y trabaja en prepa en línea, ¿no? Y tiene una casa propia. Entonces, imagínense que le dicen a Violeta, Violeta, ¿qué crees que acá en Guadalajara están contratando también personal para la docencia? Y como pues estás en prepa en línea y prepa en línea se puede trabajar mientras tengas conexión a internet, pues allá también vas a poder trabajar. Las casas, pues vendes la tuya y vas a tener una casa igual, puedes comprar una casa como la que tienes y te va a ir pues igual, pero vas a conocer allá nuevas personas, eso, ¿cómo ves? Entonces agarra Violeta y te dice, bueno, pues voy a experimentar, conocer y aprender cosas nuevas y me voy a Guadalajara. Me va igual, consigo mi trabajo, igual en una escuela, sigo en prepa en línea, tengo una casa igual que la que tengo ahorita y no cambia más que el lugar. Entonces, ahí experimenté una movilidad horizontal. O sea, me fui de un lugar a otro y mantuve mi estatus social. Ahora hablemos de la movilidad vertical. La movilidad vertical se puede dar en dos partes: vertical ascendente, o sea que vas hacia arriba, y la descendente, o sea, te vas hacia abajo, ¿no? Entonces estamos hablando que el ascendente te va muy bien y el descendente pues te va mal, no es como esperaba. Mismo ejemplo de Violeta. Ajo Violeta dice, órale, me voy para Guadalajara, pero allá resulta que se abren plazas de directivos, se vuelve directora de una preparatoria, sigue en prepa en línea y aparte otra universidad la contrata para dar igual clases en línea. O sea, me va mucho mejor. A lo mejor compro una casa a lo triple que tengo aquí porque ya las casas son más baratas. Entonces digo, no, me fue súper, ¿no? Al cambiarme me fue súper. Tuve una movilidad vertical ascendente, tuve un enriquecimiento. Pero, el mismo ejemplo, se va Violeta, resulta que no hay plazas porque ya hay muchos docentes, no consigue trabajo. Prepa en línea dice, pues órale, pues aunque sea prepa en línea, ¿no?
Pero resulta que en la comunidad donde se va Violeta no hay conectividad a internet, le cuesta mucho trabajo, entonces no cumple con sus obligaciones de prepa en línea y la cesan. Entonces Violeta se fue a Guadalajara y le fue muy mal. Tuvo una movilidad vertical descendente, o sea, tuvo un empobrecimiento en su escala socioeconómica. Entonces tenemos esos dos tipos de movilidad social. Ahora, pregunta hacia ustedes, ¿qué experiencias han tenido con la movilidad social? Ojo, ¿cómo quiero que me participen? Quiero que me digan si ustedes mismos han tenido movilidad social y de qué forma es, si es horizontal o si es vertical. Y si me dicen que es vertical, me tienen que decir si es ascendente o si es descendente. Si ustedes mismos no han sufrido ningún tipo de movilidad social, yo sé que si algún familiar, algún conocido, alguien ha tenido algún tipo de movilidad y que ustedes me lo puedan expresar dentro de su chat. A ver, veo sus aportaciones. A ver quién dice yo. Entre Jorge, María, Rubén, Sergio. Algún tipo de movilidad, me dice Jorge. Yo sigo dentro de mi estado, pero mi movilidad ha sido vertical descendente. Sigue en su mismo estado. Si nos pudiera compartir un poquito más, Jorge, para dar el ejemplo. ¿Qué estado es y por qué dice que ha tenido movilidad? A lo mejor, si Jorge se ha movido de un municipio a otro municipio, también es una movilidad. Nada más que nos platique un poquito Jorge para que podamos tomar ese ejemplo. ¿Alguien más de los que están conmigo? Si quieren ustedes darle clic al icono de levantar la manita y quieren hablar, adelante, sin ningún problema. Me dice Rubén que ha tenido movilidad vertical ascendente. Soy de Aguascalientes y ahora vivo en la Ciudad de México. Perfecto, Rubén. Sí, y cuando me dice que tuvo movilidad vertical ascendente, quiere decir que le ha ido mucho mejor que cuando estaba en Aguascalientes. Muy bien. Joana me dice, movilidad social horizontal. Tuve un cambio de trabajo para mejora, pero nada más fue el cambio de trabajo, entonces no sintió ella que no tuvo un gran cambio significativo. Muy bien, María Joana. Jorge me dice, soy del estado de Puebla, pero mi movilidad no ha sido de un lugar a otro, ha sido de un trabajo a otro. Recordemos que cuando hablamos de movilidad es porque nos establecemos. Si usted sigue en la misma casa, en el mismo lugar, eh, quiere decir que no se ha movido, Jorge. No hay una movilidad. Si usted sigue en la misma casa y lo mandan a trabajar, por ejemplo, Tlaxcala, ¿no? Y lo mandan al Estado de México, pero usted sigue con su familia en el mismo lugar viviendo, no existe movilidad. Entonces, por ahí busque más o menos un ejemplo de alguien que sí conozca que exista una movilidad. Me dice Rubén, ahora tengo un mejor empleo y mejor sueldo. Perfecto, Rubén. Sí, por eso tuvo una movilidad vertical ascendente. Me dice Sergio, en lo personal no he tenido movilidad, pero un familiar sí. Vertical ascendente, porque se fue a Estados Unidos y le fue bien. Perfecto, Sergio. Digo, usted no lo ha tenido, pero sí ya lo vivió con un familiar y eso está muy bien. Entonces voy a continuar. Tenemos esta parte de las causas de la movilidad social. ¿Por qué existe estas causas? Probablemente porque algunas personas lo que quieren es, como les decíamos, buscar un beneficio, ¿no? Un beneficio económico. Pero también existe porque hay gente que quiere invertir en su educación. Hay personas que quieren estudiar, y más los jóvenes que quieren estudiar alguna carrera que si en su estado no lo hay, se van a buscar a otros estados para poder estudiar lo que ellos quieren. Que esta es la parte que vamos a ver en nuestra actividad. Si nosotros vemos en nuestra actividad, van a ser estudiantes que van a cierta universidad. Entonces, esa es una de las causas a veces más importantes que existe una movilidad. Les dicen a sus papás, me voy a ir, no sé si alguien del Estado de México, ¿no? Papá, me voy a ir a estudiar a Veracruz, ¿no? Porque quiero algo relacionado con el mar.
Pues allá renta una casa, allá se va a vivir y eso ya existió una movilidad porque deja de vivir con sus papás, se va a Veracruz, allá se establece para poder estudiar y esa es una de las causas principales por la que la gente se mueve, ¿no? También por los cambios tecnológicos. Hay veces que, por ejemplo, si yo quiero estudiar prepa en línea, pero en la comunidad donde estoy no hay buena conectividad y tengo la facilidad de irme a otro estado cerca, pero a otro estado, me voy y entonces allá hay mejor conectividad de internet, mejor tecnología y voy a poder estudiar mi prepa en línea. También ese puede ser otra de las causas. Otra de las causas pudiera ser la paternidad planificada. ¿A qué nos referimos? Hay veces que cuando, bueno, no hay veces, ¿verdad? Siempre que nos casamos, a veces no hay, o nos juntamos, o como quieran ustedes, todavía no hay bebés de por medio, ¿no? Entonces, dos personas, pues fácil pueden vivir en una casita chiquita y todo, ¿no? Ya empieza a platicar la personas y dicen, ¿qué crees? Que pues ya vamos a empezar a tener hijos, pero pues aquí el lugar, el departamentito donde estamos está muy chiquito, el niño no se va a poder desarrollar bien. ¿Qué te parece si pues nos pasamos? Que eso pasó con mucha gente, ¿no? De la Ciudad de México al Estado de México. Allá compramos un terreno, hacemos nuestra casa mucho más grande, el niño va a tener un jardín para jugar. Entonces, esa paternidad planificada también hace que la gente se mueva. La movilidad social en México la vemos muy común porque es nuestro paso de los migrantes de Centroamérica a Estados Unidos. Entonces, existe mucha movilidad en nuestro país. Además, siempre hay tanta movilidad de un estado al otro, a veces por la desigualdad de oportunidades, por los recursos, que no hay recursos en todos lados. Entonces, la gente se mueve mucho de unos estados a otros, ¿no? De estados a grandes ciudades. Esto también trae implicaciones en la educación, salud y empleo. Y sobre estas implicaciones quiero que empecemos a platicar sobre esta pregunta. ¿Qué consecuencias han apreciado con la movilidad social en su comunidad? Hablando de educación, salud y empleo. ¿Qué han visto? ¿Qué han apreciado? Tengo aquí dos chats, voy a ver qué nos dicen. Em, mm, Tenga mucho cuidado, Sergio, si se le hace más fácil con el micrófono, adelante, ¿eh? Si no tenga mucho cuidado, maneje con precaución, por favor. Fabiola me dice, también algunos de provincia vienen a la Universidad de Chapingo. Exactamente, esa es una movilidad por el hecho de querer estudiar, ¿no? Alguna, relacionado con su contexto. Pero ahora, vámonos con esta pregunta. ¿Qué han visto ustedes en cuestión de movilidad en la educación, salud y empleo? Yo les voy a poner un ejemplo mientras me contestan ahí. Aquí cerca de donde vivo, bueno, yo soy San Juan Teotihuacán, no muy cerquitas, pero a lo mejor alguien de ustedes es de la comunidad de allá de Catepec, Coacalco, Tultitlán. Allá pasa el tren donde siempre trae migrantes. Entonces, siempre trae migrantes y ¿qué pasa? Hay veces que llegan, se quedan ahí en Tultitlán, se quedan unos días, no tienen dónde vivir, empiezan a vivir en la calle, dejan basura, y eso pues afecta a la comunidad de Tultitlán, ¿no? Porque pues ya es insalubre. Hay gente que se queda y de que se queda, quiere a sus hijos inscribirlos en alguna escuela, cuestiones de empleo, ellos a veces cobran menos que lo que cobra un mexicano por ganarse unos pesos. O sea, no sé, ¿qué han vivido ustedes al respecto? Me dice Jorge, aquí en el estado de Puebla pasa el tren mercantil y he visto gente trasladándose encima de él. Pero ahora platíqueme usted mismo, Jorge. ¿Los ve y se van? O sea, los ve que pasan el tren y se van. ¿Se llegan a quedar en Puebla cierta parte de migrantes y qué es lo que usted ha observado en esas, con esos migrantes dentro de su estado de Puebla? María Joana me dice, mi hijo va a Exime Zacatenco a la uni, tiene que viajar 3 horas de ida y 3 de regreso para poder estudiar.
Ya gracias a Dios termina este año. En ese caso, el hijo de Joana no tuvo una movilidad social por cuestión de estudios, no la tuvo. La hubiera tenido si se hubiera ido a Zacatenco, bueno, cerca de Zacatenco y hubiera rentado un lugar para vivir y no hubiera tenido que hacer esas 3 horas de ida y 3 de regreso. Ahí sí existiría una movilidad social por cuestiones de educación. Pero como fue y vino, su residencia siempre estuvo en la casa de Joana, entonces ahí no hay movilidad social. Fabiola dice, en mi comunidad hay negocios vacíos y por ende no hay empleos, ya que los dueños prefieren irse a Estados Unidos. Muchas gracias, Fabiola. Jorge dice, solo los veo pasan, no sé cuál sea su destino. Entonces, nada más así como que pasan, ¿no? Entonces, hay veces que se quedan en las comunidades y a veces la inseguridad, porque como ellos a veces no traen dinero o no sabemos, ahora sí como dicen, qué costumbres tengan y cosas así, a veces está la inseguridad, ¿no? Pudiera generar. Pero Jorge nada más los ve pasar. Sergio dice, vivo en Xochimilco. Ya hay muchas personas de Haití y se quedaron a trabajar porque su mano de obra es más barata. Aquí implica en el empleo de los mexicanos, ese es un problema, ¿no? Quitan el trabajo de las personas que sí son residentes del país porque ellos dan su mano de obra más barata, porque no tienen derechos para que les paguen lo que es el salario mínimo. Entonces ahí pues, es donde está otro problema. Rubén Díaz, yo soy de la delegación Iztacalco, Ciudad de México, y solo he visto un incremento de migrantes porque los ves trabajando en negocios informales. Otra vez, ahí nos repercute en el empleo. Jorge dice, en la UAP, que es la universidad en donde estudian mis hijos, hay demasiada comunidad estudiantil que tienen que trasladarse de lugares de 3 horas para poder estudiar en Puebla. Viven de los distintos municipios del estado. Ok, nada más recordemos entonces la misma situación de la compañera. Si no se establecen en el lugar, no existe una movilidad social, ¿eh? Tienen que llegar a vivir ahí por cuestiones de llegar de otro estado y quedarse ahí a vivir, como lo que pasa en Chapingo, para los que conocen Chapingo, ¿no? Hasta Chapingo tiene ahí sus departamentos, sus casas para que se queden sus alumnos, como vienen de otros estados, alrededores de Chapingo, hay hasta unidades habitacionales que rentan departamentos para los chicos. Entonces, ahí sí se quedan a vivir, entonces ahí sí ya tenemos una movilidad social. Bueno, vamos a continuar. Si no, no acabamos. Ahora sí, vamos a empezar con nuestra actividad integradora 3 a la universidad. El propósito de esta actividad es que desarrollemos una opinión propia sobre el fenómeno de migración y los efectos de la misma. Y para realizar esta actividad necesitamos conocer las implicaciones de la movilidad en la educación, salud y empleo, que es lo que ahorita estábamos platicando. Que hay veces que pensamos que no nos afecta, pero siempre sí nos afecta en algo esta parte de la migración. Me voy a ir a la plataforma para que veamos qué nos está pidiendo. Aquí nos dice, Ana es una estudiante de universidad y le interesa saber cómo está afectando la migración a su escuela. Para ello se puso a investigar varios datos. Ayúdala con tus conocimientos sobre movilidad para resolver sus inquietudes. Eh, ¿Qué voy a entregar? Un documento en procesador de textos. Quiere decir que vamos a utilizar el Word, que integres las gráficas y el análisis que desarrolles sobre los datos solicitados. Fíjate, dice el análisis que desarrolles sobre los datos solicitados. Ok. ¿Cómo lo voy a realizar? Ya nos dan la siguiente información y nos dice que, bueno, la Universidad de Ana tiene cierto número de estudiantes, un porcentaje de la movilidad estudiantil que es el 3%. Nos explica qué es esto del 3%, dice sobre su población total. Esto quiere decir que por cada 100 estudiantes de su estado, hay 3 que vienen de otro estado. Y la universidad ha tenido, aparte de la migración, tiene un incremento anual de 100 personas y le dan a cada estudiante 14,600 pesos para su educación cada año.
Son los datos que tenemos. Ahorita vamos a armar una tablita con todos esos datos para que podamos tener nuestros procedimientos y nuestras respuestas. Porque en base a eso nos dicen que respondamos las siguientes preguntas. Y dice, no olvides el procedimiento para cada una. Entonces dice, integra en una gráfica el crecimiento que obtuviste. Al momento que me dicen que integre una gráfica, quiere decir que voy a utilizar Excel. Es por eso que la propuesta que yo les tengo para esta actividad es que utilicemos Excel para poder responder a estas preguntas. ¿De cuántos estudiantes de otros estados habrá en 7 años? ¿Cuál será el total de estudiantes en el 2028? ¿Cuánto sería el monto total que la universidad deberá solicitar en 3 años para la educación de todos sus estudiantes? Y finalmente, pues una conclusión, ¿no? Bueno, ¿qué es la propuesta que yo les tengo? Que tenemos que hacerlo en Word, pero como nos piden gráficas y como nos piden datos de varios años, entonces primero lo voy a trabajar en Excel. Primero en Excel y después lo vamos a trabajar, lo voy a pasar a Word. Ay, por aquí hice. Denme un segundo. Voy a compartir. Ahí está, creo que ya la ven. Ok. Bueno, pues miren, yo aquí tengo un ejemplo. Es parecido, pero no es el mismo. Y yo tengo otros años. Yo voy a empezar con el 2001 y voy a empezar con 30,000 estudiantes. Y yo voy a tener una movilidad del 6% sobre su población total. Y yo voy a utilizar 250 personas que van creciendo cada año y una cantidad de 9,800 pesos para su educación cada año. Así yo voy a utilizar esos datos. Ahora, yo voy a hacer una tablita como esta, en donde me represente mis años. Yo voy a empezar desde el 2001 hasta el 2005 y voy a poner el año 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Así lo voy a hacer. Una columna va a ser el total de estudiantes que me va a representar cada año, la tasa neta de movilidad estudiantil, otra columnita de estudiantes migrantes, otra columnita de crecimiento anual y una última columna de dinero que se va a utilizar para la educación de cada estudiante. Yo voy a hacer esta tablita y ahorita les voy a enseñar cómo pasarlo a Word. Y aquí yo voy a cumplir con mi procedimiento porque en cada celda de Excel se va a quedar marcado el procedimiento. Vamos a empezarlo a hacer. Aquí esto amarillito es como que las pequeñas fórmulas que ustedes van a utilizar, esas no las vayan a poner. Ustedes sí pueden poner así su tablita como yo. ¿Sí? Ahora, total de estudiantes. Vamos a empezar desde el 2001. El total de estudiantes, según mi ejemplo, porque dice el número total de estudiantes de su universidad en 2001 es de 30,000. Ok, tenemos 30,000 estudiantes. La tasa de movilidad de los estudiantes para mí es el 6%. Y el 6% va a ser para todos los años. Este no cambia. Ahora, ¿cómo voy a saber de esos 30,000 cuántos estudiantes son migrantes? Con la tasa. Voy aquí, dice A por B. El asterisco es como la multiplicación en Excel. Entonces, siempre que yo quiero hacer una operación, voy a utilizar el signo de igual. Siempre el igual y le voy a dar clic a la celda A. Voy a poner un asterisco que significa multiplicación y le voy a dar un clic a la celda B. Ahí está. Y le doy Enter. Y ya me hizo el 6% de 30,000, son 1,800. Ahora, el crecimiento anual en mi ejemplo son 250 personas. Cada año va a ser lo mismo, va a estar llegando 250 personas, entonces se va a repetir. Y el dinero para la educación de los estudiantes, aquí está la fórmula, un igual porque voy a meter fórmula. La columna A, que es esta, los 30,000, por, le pongo el asterisco porque el asterisco es la multiplicación, 9,800.
¿Cuánto dinero para los estudiantes? Va a tener 294,000. Tal vez cuando ustedes lo hagan, tal vez les salga esto, miren, dejen ver. Así, como gatitos, que es muy común que luego me mandan mensajito y me dicen, maestra, es que no me sale la cantidad, me sale como de gatitos. ¿Qué es lo que pasa? Que tienen que hacer su celda mucho más grande, no caben los datos, los números son grandes y no cabe, lo único que hagan es hacer más grande su celda y miren, ya van a aparecer la cantidad que ustedes van a querer, por si les llega a pasar. Ahora, eso fue el primer año. El siguiente año, ¿cuántos estudiantes va a haber? Pongo mi igual y recordemos que el año anterior hubo 30,000 más los que se incrementaron ese año. ¿Cuántos fueron? 250. Cada año va aumentando 250. Entonces le doy Enter. Y como va a pasar lo mismo para todos los años, yo nada más arrastro. Cada año va a estar aumentando 250, 250. Y del total siempre voy a sacar el 6%. Entonces aquí puedo arrastrar la fórmula porque siempre voy a hacer A por B. Y en el último siempre voy a poner A por 9,800. En este caso ahora va a ser 30 por 30,250 por 9,800. Como siempre va a ser lo mismo, pues también nada más lo arrastro. Y ya tengo todos los datos. Yo lo hice a 5 años porque pues así está mi ejercicio. Ahora, ya con esto voy a poder contestar mi primer pregunta porque dice, ¿cuántos estudiantes de otros estados, estamos hablando de los migrantes, y qué columna es la de los migrantes? Esta, la que dice estudiantes migrantes, ¿no? De otros estados habrá en 5 años en la Universidad de Ana. Aquí no me dice en el 2005 ni el 2004, me dice habrá en 5 años. Es por eso que yo coloco también la numeración 1, 2, 3, 4, 5. Y aparte también qué año es cada uno de ellos, porque me dice a 5 años. Ok. Entonces, los estudiantes migrantes a 5 años va a ser este. Le voy a poner verde. Y vamos a hacer más grande. Ahí está. Este es mi resultado, 1860. Pero, ¿sí? Pero aquí en la respuesta no le voy a poner 1860, le tengo que poner una pequeña redacción. Le voy a poner en 5 años en la Universidad de Ana habrá 1860 estudiantes. De otros estados le pueden poner o le pueden poner estudiantes migrantes. Recordemos que siempre en las contestaciones tiene que ir una pequeña redacción. Y ya tengo lo primero. Ahora dice, integra en una gráfica el crecimiento que obtuviste. Ay, aquí me pide gráfica y me pide del crecimiento esto. ¿Cuánto fue desde el primer año hasta el quinto año? Entonces, lo que me pide es esta columna y esta columna. ¿Qué hago? Aquí abajito, ¿sí? Yo puse la columna de años y la columna de estudiantes migrantes. Lo único que voy a hacer es arrastrar estos datos a la tablita de abajo. Aquí le voy a poner un igual y le doy clic a la primera cantidad y le doy Enter. Y ya me lo arrastró para acá. Y como quiero que me haga todo lo mismo, nada más lo arrastro. Ahí está. Y ya me puso todas las cantidades de aquí arriba. Ya teniendo ese primer cuadrito, ahora sí selecciono, me voy al menú Insertar y recuerden que en gráficos recomendados. Y recuerden que vamos a utilizar esta parte de las gráficas de barras, ¿no? Que me representan más lo que es mi población. Le doy clic y le doy aceptar. Ahí está. Ahorita la voy a pasar a Word. La voy a hacer chiquito y la voy a reservar aquí abajo. Recuerden que estamos trabajando ahorita en Excel para poderlo hacer todo, pero ahorita lo tengo que pasar a Word. Entonces, ahora sí, la pregunta B. ¿Cuál será el total de estudiantes en el 2005? Ahora sí me dice un año, 2005, por eso ahora tomo esta, ¿no? Total de estudiantes, esta columna, pero me dice que en el 2005. Entonces, aquí tengo otra respuesta.
¿Cuántos tuve? 31,000. Entonces, le doy una respuesta. En el año 2005, se llegó a un total de estudiantes de 31,000 personas. Recuerden que las redacciones ustedes lo pueden cambiar, ¿no? Le pueden decir, en el año 2005 se obtuvo 31,000 estudiantes, ¿no? Miren, los errores de dedo siempre hay que cuidar. Estudiantes de 31,000 personas, ¿sale? Entonces, también aquí me dice que integre una gráfica del total de estudiantes. Aquí tengo dos opciones, o hago por separado o ya las tengo aquí juntitas. Y como ya las tengo juntitas, no es como en el anterior que estaba una hasta por acá y otra por acá. Entonces puedo seleccionar estas dos, a esta. Y me voy a ir a insertar gráficos recomendados y me da mi gráfica que yo necesito. Y la hago chiquita, ahorita la voy a reservar. Aquí la voy a poner, total de estudiantes. Entonces, aquí ya tengo la gráfica del total de estudiantes y la de estudiantes migrantes. Si ustedes no quieren hacer estas dos tablitas, también esta de estudiantes migrantes pudiera yo hacerla. Como es esta y esta, nada más que a veces es un poquito más complicado, a veces sí lo podemos hacer, a veces no, pero nada más para que lo sepan hacer. Yo selecciono año, ahí está. Le doy, es que es Control Alt, sin soltarlo en su tecla, es Control Alt, le dan clic aquí a estudiantes migrantes. Ay, no me dejó. Año, aquí está, y luego a estudiantes migrantes. Es que digo que a veces sí se puede y a veces no. Ahí me voy a insertar gráficos recomendados y aquí están los estudiantes migrantes. Y ya le doy a aceptar. Y de todos modos me da mi grafiquita. Pero sí es un poquito más complicado. Si alguien de ustedes lo puede hacer con el Control Alt y sin soltarlo, adelante. Aquí le voy a quitar. Entonces, ya tenemos nuestras gráficas. Ah, me falta la última pregunta para ya pasarlo a Word. ¿Cuánto será el monto total que la universidad deberá solicitar en 3 años para la educación de cada estudiante? En 3 años, quiere decir que es aquí, ¿no? En 3 años. Y esta sería la respuesta. Sería 298,900,000. Entonces, voy a poner nada más la cantidad que no se me olviden. 298,900. Sí. Entonces, ahora sí doy la respuesta. El monto. Sí, le puso esto. El monto que se le destinará a los estudiantes en 3 años será de, pongo así la cantidad y le pongo el signo de pesos, ¿no? Porque aquí sí estamos hablando de pesos. Ahí está. Y ya hice mi pequeña redacción. Les vuelvo a recordar, no nada más me pongan la puro número. Hay que hacer una pequeña redacción. ¿Sale? Entonces, ahora sí, ya tenemos todo esto. Vamos a pasarlo a Word. Me voy a ir a la plataforma y aquí voy a seleccionar todo, lo voy a copiar y lo voy a pegar hasta el D, hasta ahí, hasta la conclusión. Le doy Control C, abro una hoja de Word y aquí, si ustedes le dan nada más Control V o clic aquí en pegar, Control V, ahí está. Ahí me pone todos los, lo que yo copié y pegué, ¿no? Y ya nada más. Recuerden que al nivel que están ustedes ya va la carátula, aunque yo no se las pide y yo no la haga aquí, ustedes ya deben de colocar su carátula. Es parte de la presentación. Entonces, bueno, ya aquí tengo. Es la que logró encontrar Ana, ¿no? Aquí está, considerando los datos anteriores en el punto 1. Antes de contestar las preguntas, voy a dejar espacio
para poner lo que yo hice en Excel. En este espacio lo voy a colocar porque aquí voy a poner mi tabla en Excel. Pero no la van, lo que van a hacer es, ojo, van a darle clic en insertar y está aquí la opción de tabla. Está una flechita abajo de tabla, le van a dar clic. Y hasta abajo dice hoja de cálculo de Excel. Yo no tengo de paga mi Office, así que también ustedes no. Si alguien tiene de paga, pues lógicamente le va a aparecer. Si no lo tienen de paga, igual les va a aparecer, ¿eh? Porque luego hay veces que me dicen, es que yo no lo tengo de paga y no me aparece. Aparece para todos. Entonces le voy a dar hoja de cálculo de Excel. Ahí está. Y si ustedes observan, miren, me pone las celdas de Excel. Me voy a regresar a Excel y voy a copiar mi tablita. Ya no lo amarillo, porque eso no lo necesito, pero sí voy a copiar todo esto hasta ahí. Aquí, dice aquí. Seleccionar, aquí, ahí está. Y le doy control C. Ahí está, control C, ya pone estos como hormiguitas alrededor, porque es todo lo que va a copiar. Me regreso a mi Word y así en la primer celda, ahí le voy a dar pegar. Clic en pegar o control V, como ustedes quieran. Ahí está. Y miren, pasó lo que les decía a los gatitos. Esto quiere decir que tengo que hacer la celda más grande. Ajusto, aquí hacer más grande, aquí la celda más grande y ya me aparecen. Ajusto aquí y me voy para acá afuera. Ajusto aquí porque mire, quedó más grande el cuadrito que hice. Ahí está. Ya ustedes le ajustan a la medida. Y le doy clic a cualquier parte de afuera de esta hoja, le doy clic. Me regresó al Excel, pero ustedes vuelven a abrir su documento. Aquí está, miren. Esta es la tablita de Excel. Cuando ustedes les dice incluir el procedimiento, ¿qué es lo que voy a hacer como asesora? Yo le voy a dar doble clic sobre esta tablita y me va a aparecer el Excel. Ahí está, me tiene que aparecer. Y si yo le doy clic aquí en 1800, a pesar que es Word, aparece una barra de fórmula. Mire, aquí arribita dice f de x y me dice C2 por D2. Quiere decir que hicieron ustedes una operación. Si yo le doy doble clic a esa tablita y no me la convierte en Excel, yo no voy a poder tomar en cuenta los procedimientos, entonces tengan mucho cuidado con eso. Si yo le doy clic aquí, crecimiento anual, están los 250. Le doy clic donde dice dinero para los estudiantes y aquí vi que ya hicieron una multiplicación. C2 por 9,800. Ah, entonces hicieron una fórmula. Le doy clic aquí en 30,250 y aquí le sumaron C2 más F2. Ah, aquí hicieron una suma. Eso para mí es el procedimiento. Entonces, para que tengan cuidado con eso y sigan los pasos. Ahora sí, ya tengo ahí mi tablita. Ajusto y aquí está. ¿Cuántos estudiantes de otros estados? Bueno, ahí porque mi ejemplo es distinto, ¿no? Recuerden que estos datos que yo estoy dando es distinto. Como ya lo tengo en Excel todo, pues ya nada más copio y pego. Si no quieren hacerlo esto en Excel, pues no hay necesidad, ¿no? Lo pueden hacer ustedes para más fácil. Este lo voy a quitar porque era un anterior. Ahí está. Control, pongo la respuesta. Y después me dice, integra la gráfica. Voy a hacer más grande eso para que lo vean. Integra la gráfica. Ah, pues le doy espacio para integrar la gráfica. Me voy al Excel y recordemos que tenemos aquí la gráfica que ya habíamos hecho. Le doy control C, me voy al Word y le doy control V. Ahí está. Si ustedes la quieren dejar hacia adelante, si quieren que sea más movible, aquí en opciones de diseño le dan clic y a la última opción. Y ahora sí les va a poder mover bien su gráfica. Ay, necesito más espacio, ok. Y pongo mi gráfica. Está muy chiquita. Está. Ustedes ya le designan el tamaño. El inciso B, me voy al Excel porque aquí hice mi respuesta y aquí yo pongo mi control C y me voy a Excel. Y aquí lo pongo abajito, mi respuesta. Control V. Y después me pide integrar la gráfica. Ah, pues le dejo espacio. Aquí ya no me va a caber, miren la gráfica. Entonces ya ustedes lo organizan. Yo lo voy a poner en la siguiente hoja para que aquí me pueda quedar mi gráfica.
me voy a Excel y va a ser la segunda grafiquita que yo hice. Y me regreso aquí. Control V. Y ahora sí me voy a opción de diseño. Selecciono este. Ya lo tengo ahí y este ya me hace, la opción de diseño me hace poder mover mi tabla donde yo quiera. Y después, pues ya el C. Ya en el C no me pide gráfica. Aquí nada más es la respuesta. Si le quieren poner todo así como que la palabra respuesta, pues también puede ser, ¿eh? Ahí está. Se destinará a los estudiantes, será de, aquí está. Y ya. Y ya el D es el párrafo de 5 renglones, les pide poquito. Si se pasan de 5 no hay problema. De 5 a 8 renglones está perfecto, pero sea 5 renglones de su propia autoría y les pide las consecuencias positivas y negativas del fenómeno de movilidad. Y ese va a ser toda su actividad. Ahora sí, nos vamos a la parte de las dudas. ¿Dudas de cómo realizar su actividad 3? Karina ya está con nosotros y los demás dudas. Si tienen dudas, la pueden poner en el chat. Si no, pues igual me contestan. Igual Sergio, gracias Sergio, me dice que ninguna. María Joana dice que ninguna. Rubén tampoco. Gracias, Joana, dice muy bien explicado. La tabla debe ser tal cual como en el ejemplo. Pues de preferencia, porque pues ahí tenemos los datos, ¿no? Si ustedes tienen otra propuesta de hacerlo y cumple con todos los requisitos que me está pidiendo en mi rúbrica, digo, no los voy a obligar a que hagan esta de Excel. Esta, recordemos que es una propuesta mía para realizarlo. Si ustedes hacen pregunta por pregunta y ahí me elaboran todas las respuestas, adelante, pero les vuelvo a repetir, como les pide una gráfica, forzosamente tienen que hacerlo año tras año para poder representar el crecimiento, ¿no? De los estudiantes migrantes y del total de migrantes. Entonces, pues si ya lo voy a hacer para hacer la gráfica, pues por eso yo preferí que lo hiciéramos todo en una tabla. Tómela de ejemplo y van a ver que se les va a hacer mucho más sencilla. Karina dice que no hay dudas y habrá que todo quedó claro. Ok, entonces vamos a continuar. Les dejo la bibliografía de apoyo para su conclusión, que lean lo que es la migración, una institución, causas, consecuencias, efectos e impacto de las migraciones en Latinoamérica, movilidad social y educación. Entonces, esta les va a servir para poder realizar su conclusión dentro de la actividad. Ahora, veamos esta parte del propósito del foro aprendiendo. En las actividades de esta semana, el objetivo es que aprendamos cómo influye la movilidad sobre la organización social, por ejemplo, en la educación, en la salud, en el empleo, y con el fin que nos empecemos a desarrollar una opinión o una opción personal sobre estos fenómenos, ¿no? Y nos dan dos preguntas detonadoras. Una, ¿es posible predecir la cantidad de personas que migrarán? Y la otra pregunta, ¿qué implicaciones positivas o negativas tiene la migración en México? Son dos en el foro Aprendiendo. Hoy vamos a tratar nada más una. ¿Creen ustedes, esta es pregunta para ustedes para que lo platiquemos, ¿es posible predecir la cantidad de personas que migrarán? ¿Ustedes creen que se pueda realizar? ¿Y por qué? A ver, ¿quién dice? ¿Quién quiere aportarme? Recordemos que siempre hay un cierto número de personas, ¿no? Que pasan de aquí en nuestras comunidades, ya hablamos, nos dijeron haitianos, de otros países que nada más los ven pasar, pero ¿creen ustedes que el gobierno pueda predecir cuántos migrantes van a haber para el 2025? ¿Creen ustedes que sea eso posible? O para el 2026, 27, ¿pudieran predecirlo? ¿Ustedes qué dicen? Perfecto, Jorge. Dice que sí es posible siempre y cuando se tengan datos de referencia. María Joana también dice que sí, pero recuerden que la palabra sí no es como que una respuesta en los foros aprendiendo, siempre es sí y el por qué, ¿no? O no
y por qué. Entonces, ¿alguien más antes de que empecemos a platicarlo? Si ustedes recuerdan, en la semana pasada vimos unas fórmulas y entre esas fórmulas, que era un modelo matemático, era para proyectar. La palabra proyectar quedamos que iba a ser a futuro y la palabra proyectar es lo mismo que decir predecir, ¿no? Entonces, dice, yo creo que no, porque el no contable, ya que muchos pasan sin documentos. Sí, es verdad, Sergio. Pero, como dice Rubén, sí, pero no un número probable. Predecir quiere decir que es algo aproximado, más no exacto. Cuando nosotros vimos la parte de las proyecciones, dijimos que era futuro, pero que jamás iba a ser exacto, ¿no? Exacto. Y como nos decía el compañero, se necesitaban datos previos. Entonces, sí podemos predecirlo siempre y cuando tengamos esos datos previos de años anteriores. Y con eso hacemos un modelo matemático de proyección y podemos predecir al más o menos cuántos pudieran haber en el 2025. Sí se puede predecir por medio de modelos matemáticos. Me dice Joana, predecir el número de migrantes para el 2025 implica analizar factores económicos, políticos, sociales y ambientales. Se utilizan metodologías como el análisis de tendencias históricas, modelos econométricos, que esos son los modelos también matemáticos y simulaciones basadas en agentes. Está muy largo su aportación. Recordemos que las aportaciones tienen que ser cortas para que todo el mundo las lea, pero sigo leyendo. Organizaciones como la ONU y el Banco Mundial publican proyecciones basadas en estos enfoques. Los desafíos incluyen la incertidumbre en las políticas y eventos inesperados que pueden alterar los flujos migratorios. Aunque complejas, estas proyecciones ayudan a preparar respuestas adecuadas a futuros movimientos migratorios. Muy bien su aportación, Joana, nada más que recordemos que hay que poner nuestra fuente cuando nosotros, la sacamos de algún lugar, ¿no? Entonces, pero muy buena aportación, Joana. Y Karina dice, Azora, no sé si sea yo, es que me saca mucho de la sesión. Sí, sí ha de ser usted, porque digo, todos los demás no hemos tenido problema. Entonces, sí, Karina, ha de ser su conexión a internet, por eso la saca tanto. Entonces, bueno, ya platicamos que sí es posible predecir siempre y cuando yo tenga datos anteriores y utilice un modelo matemático. Entonces voy a cambiar. Ay, no quiere cambiar la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva es de dudas generales. ¿Alguien tiene dudas generales? Ahí está. ¿Una duda general que tengan que quieran que tratemos antes de despedirnos? Jorge dice, todo está perfecto. María Joana, que todo bien. Rubén, todo bien. Perfecto. Entonces, yo me despido con la siguiente frase. Cree en ti mismo y en lo que eres. Sé consciente de que hay algo en tu interior que es más grande que cualquier obstáculo. Les agradezco muchísimo su asistencia y sus participaciones. Espero que esto les sea de gran ayuda para realizar su actividad de la semana. Y quedo a sus órdenes, Violeta Álvarez Nieto. Y ahora sí, pónganme sus nombres, por favor. Tengo a Jorge Cruz Ruán, tengo a Rubén Díaz Jiménez, ahí está. Tengo a María Joana Angélica Espejel Navarro. ¿Quién más? Recuerden, a los que no han entrado en sesiones anteriores deben de colocar su nombre completo para que yo pueda pasar lista. A Karina García Espinosa y creo que nada más. Abraham Hernández Márquez, muy bien. Y ya nada más. Tengo conectada a Mariana, pero necesito, Mariana, que me ponga su nombre, si no, no cuenta su asistencia. Que hay veces que se conectan y no están presentes. Entonces, bueno, entonces ahí la dejamos con Abraham.
Les agradezco muchísimo su asistencia y su participación y espero que esto les sirva para sus actividades. Y nos estaremos viendo el día viernes, por favor. También tengo a Sergio Diego Cortés Álvarez. Ya lo andaba dejando sin anunciar este Sergio. Hasta luego y que pasen excelente noche. Hasta la próxima.